Creo que en este asunto de la corrección al secretario federal de Educación Pública por parte de Andrea, una niña de primaria, por la dicción del secretario, no hay mucho que buscarle. Vaya, la mayoría estamos mucho más preocupados por la forma en que pronunciamos Starbucks que por la forma en que decimos gracias. Eso de leer solo da para el meme, el mame y la burla. En realidad es tan común como trivial. La mayoría de los hispanoparlantes hablamos muy mal nuestro idioma. Haiga o no consenso. Pero en donde sí creo que existe un tema es en el hecho. Lo que quiero enfocar no es a Aurelio Nuño, sino al significado implícito en que una niña corrija al secretario de Educación Pública. Niña o niño, es igual para el caso. Por supuesto que esto se puede vender como que la democracia en el país está tan viva que hasta los niños tienen voz, pero también es posible traducir este hecho como que tenemos una clase política tan expuesta e indefensa a nivel institucional que hasta las y los niños han descubierto sus debilidades y no tienen ningún recato institucional para hacérselos ver. Bienvenidas y bienvenidos, polacos. De las diferentes interpretaciones que podemos hacer sobre este hecho, a mi juicio hay una que es de todo el interés público, y esta tiene que ver con la percepción de la clase política y la debilidad institucional, pero podemos proponer dos más para hilar el argumento. La interpretación más sencilla y trivial es que la niña Andrea decidió corregir a Aurelio Nuño porque quizás sea una niña muy directa y, como decimos en México, que no tiene pelos en la lengua, y le dijo las cosas como eran. Pero esto no parece ser así después de las aclaraciones que la propia Andrea hizo, cuando dijo que no era su intención humillar al secretario. Vaya, dejó para la deducción que si todo mundo se dio cuenta fue porque la corrección se alcanzó a filtrar en el micrófono, pero parece que la intención era hacerlo en privado. La segunda opción tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Por qué una niña? Y repito, aplicaría igual si hubiera sido un niño, Pero ¿por qué una niña decidió corregir a un secretario federal de gobierno? Y nada más y nada menos que al de Educación Pública. Para dar un poco más de contexto a esto, creo que vale la pena decir para la gente más joven que esto de corregir a un adulto antes era institucionalmente impensable. Ahora imaginemos corregir a una autoridad, y una autoridad además que es tan cercana al presidente de la República. Simplemente esto no existía. Y no digo que estuviera bien, solo explico la diferencia generacional. ¿Para qué? Para que se vea que esto de corregir a una autoridad no es algo muy bien valorado por las autoridades, y menos aún por aquellas formadas en el Partido Revolucionario Institucional, de tal manera que el hecho supone un acto muy temerario por parte de la niña Andrea, lo sepa ella o no. Si lo sabe, esto es, si Andrea está consciente que lo que hizo fue un acto muy temerario, quizás sea porque en la familia de Andrea se ha hablado sobre el gobierno y posiblemente ha absorbido los juicios de valor que en su familia ha escuchado. Ahora, esto no quita que la niña sea muy inteligente y que si ella no se hubiera dado cuenta y no lo hubiera señalado, me atrevería a asegurar que no estaríamos hablando del tema, y ni los medios de comunicación ni las redes sociales le habrían dedicado un espacio. Lo que hay que destacar es que Andrea pudo detectar un vicio que ni el mismo Aurelio tenía en conciencia, es decir, que pronuncia mal el verbo leer. Y la tercera interpretación estará ligada a la posibilidad de que Andrea corrigiera al secretario inocentemente, sin tener en claro que esto es muy mal visto por las autoridades y la clase política en su conjunto, porque una de las principales características de un político mexicano, pues es la prepotencia. Para ellos, todos y todas se las pelamos. Si no se aplica para todos los políticos, sí para el 99%. En fin. Si el caso fue que Andrea no se dio cuenta de lo que hizo, esto nos obliga a preguntarnos por el estado de la percepción social sobre la clase política en general, pero sobre todo de la que ahora es gobernante, y lo más importante, este hecho nos obliga a preguntarnos por el estado de la institucionalidad en el país. Nuevamente, echemos un ojo al contexto. En este sexenio
se ha erosionado mucho el concepto de autoridad, pero es cierto que no solo el nuevo PRI es responsable, toda la clase política ha contribuido a esto. El punto es que la autoridad empezó a significar algo así como un lastre y el problema fundamental en el país, vaya, que las y los políticos son los grandes responsables del estado en que nos encontramos actualmente. La gente se expresa de manera muy despectiva de nuestros gobernantes y las burlas sobre sus errores o escándalos han generado una percepción de mucha condescendencia, esto es, percibimos a nuestros gobernantes como personas que siempre se equivocan, o para decirlo de manera coloquial, los percibimos como pendejos, lo que nos pone en estado de alerta para subirnos al tren del mame enseguida del siguiente error. Pero esto se suponía era exclusivo de jóvenes con más edad y de adultos, no de niñas o de niños. Este hecho genera preguntas muy serias como: ¿será que el desgaste de la autoridad es tan grande en el país que ya están expuestos al escrutinio de las y los niños también? Y de ser así, ¿esto significa que ya no pueden marear o verle la cara ni a los niños? Pero la pregunta más importante a mi juicio es, aunque se trate de cuestiones teóricas y volátiles, si las y los niños empiezan a compartir esta percepción sobre la autoridad, y en consecuencia los pilares de la institucionalidad se siguen debilitando, esto podría fortalecer las especulaciones y teorías sobre que el desgaste institucional en México podría abrir el espacio para una eventual dictadura militar. Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino.